agonistas muscarínicos. Acá. Hablábamos. Ahora sí están viendo mi pantalla. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. Habíamos hablado de usar los receptores muscarínicos si eran fármacos de acción directa. Y si no eran fármacos de acción directa, inhibíamos a la acetilcolinesterasa. Habíamos visto su efecto en cada lugar, sus principales indicaciones que eran estimular peristaltismo, entonces estamos hablando de un hilio paralítico o una atonía vesical postoperatoria. Miastemia gravis porque teníamos autoanticuerpos que ocupaban placa motora. Y si nosotros aumentamos acetilcolina, el fármaco hace que haya más acetilcolina y competía con ese anticuerpo, ¿verdad? Enfermedad de Alzheimer, habíamos visto cada uno de ellos, ok. Vimos intoxicación por órganos fosforados. Sí, doctora. Ya, en la intoxicación por órganos fosforados habíamos visto que teníamos nuestra clínica, cómo llegaba el paciente, llegaba en miosis, llegaba con diarrea, incontinencia de sus esfínteres, llegaba bradicárdico, con broncoespasmo, aumentaba la sudoración, entonces llegaba en hipotermia, ¿verdad? Y reactivábamos utilizando atropina y utilizando los reactivadores de la enzima, que ahí habíamos visto lo que usábamos. Esos son los reactivadores de las enzimas, la pralidoxima, como la pralidoxima a este complejo que se une entre el organo fosforado y la acetilcolinesterasa, viene la pralidoxina y lo separa. Al separarlo, deja libre acetilcolinesterasa. Hasta ahí habíamos avanzado. Entonces vamos con antagonistas muscarínicos, ¿ya? Si voy muy rápido o algo, ustedes me avisan y vamos organizando la clase, ¿de acuerdo? Vamos a tener que adecuarnos a esto toda la semana. Ni modo, no nos quedó de otra. Antagonistas muscarínicos. ¿Qué estamos haciendo como mecanismo de acción? Bloqueo competitivo, reversible, receptores muscarínicos. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ocupar los receptores, bloqueo competitivo, vamos a competir con acetilcolina para no dejarla actuar y lo hacemos de forma reversible. Bien, entonces, si recordamos un poquito, teníamos nuestra formación de acetilcolina dentro de la mitocondria, las vesículas de acetilcolina quedan llenas, viene un impulso eléctrico impulsado por el ingreso de calcio, libera la acetilcolina. ¿Y qué va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es que viene acetilcolinesterasa, ¿verdad? No las degrada y solo vuelve una molécula de colina. Grupo acetilo ya se va para ciclo de Krebs. Lo que vamos a hacer nosotros es bloquearle su receptor. Si bloqueamos su receptor, esta clasificación la vamos a ver al final. Si bloqueamos su receptor, ¿qué es lo que vamos a nosotros lograr? Vamos a ir viendo, como hacemos siempre, hay unas personas que quieren entrar, 17 personas. Yo les puedo admitir, creo que sí, ¿no? Ya les admití a todos, ya. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Yo voy a bloquear el receptor hoy siguen en espera y eso que ya yo entré tarde hasta que pude admitir todo. Ya. Otra vez otras 6 personas. ¿Quién me habilitó esto? ¿Me puede ir dejando entrar la gente? No. Para que yo no me detenga. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a ver órgano por órgano. Nosotros habíamos dicho que la acetilcolina estimulaba todos los receptores excepto en corazón. Nosotros de pronto ahora lo vamos a bloquear. No voy a dejar estimular, entonces, ¿qué es lo que va a haber en casi todos los órganos? Inhibición. Hay inhibición en casi todos los órganos y estimulábamos solo al corazón, ¿ya? Si estimulamos solo al corazón, vamos a ir viendo cada uno de estos efectos. Estimulo corazón, aumentamos sus 4 propiedades. Si aumento las 4 propiedades, vamos a tener un aumento en frecuencia cardíaca.
frecuencia cardíaca, ¿puede llevar a taquicardia? Sí. Estos fármacos, ¿pudiéramos usarlo en bradicardia? Sí, pero en bradicardia extrema. ¿Perdón? En bradicardia extrema lo vamos a utilizar solamente porque va a tener los efectos en los otros órganos. O sea que el primer efecto farmacológico es aumentar 4 propiedades, hacer taquicardia. Indicación, bradicardia extrema. El fármaco que vamos a utilizar para ello es la atropina, ¿ya? Es la atropina. Pero vamos a ver que vamos a tener otros efectos no deseados. Las otras propiedades cardíacas solo las podemos ver o medir si bien se aumentan por un ecocardiograma o un electrocardiograma. Vamos con el otro órgano, músculo liso del vaso. Acetilcolina estimulaba y yo bloqueo su receptor, entonces va a haber una inhibición. Si acá hay una inhibición, significa que va a hacer una vasodilatación. Esta vasodilatación es importante y esa vasodilatación genera en el paciente rubor y calor. Cuando usamos estos fármacos endovenosos, como atropina, como los antiespasmódicos, cuando administramos y lo hacemos de forma no diluida y no lo hacemos de forma lenta, lo que provocamos es esa sensación en el paciente de como que te está entrando algo que te hace daño porque te quema. Eso es lo que comenta el paciente, esa quemazón, ¿de acuerdo? O sea que ese es un efecto farmacológico de antagonista muscarínico, ¿ya? ¿Cómo podemos un poco disminuir ese efecto? Cuando los utilicemos, lo que vamos a hacer es administrarlo a endovenoso lento y diluido. Eso es importante. Y ahí les recomiendo siempre a los estudiantes, cuando vayan a prescribir un antimuscarínico, colocar en su receta, administrar diluido lento en 100 ml, pasar en 3 a 5 minutos o 10 minutos, no 5, y colocar con un microgotero. Ya es muy difícil que la licenciada se nos quede al lado del paciente 10 minutos o 15 minutos. Imposible. Entonces lo ideal es para evitar este efecto adverso, que puede ser muy desagradable, una vasodilatación que puede hacer que se llama, puede hacerme si baja mucho la presión, estimulación refleja el simpático y aumentarme más taquicardia todavía, ¿ya? O sea que ahí la recomendación es muy clara y lo hacemos principalmente diluido y lento, ¿ya? Hay una disminución de la presión arterial, disminuye la resistencia periférica del vaso por la vasodilatación. Ese es un efecto que no es poco importante, ¿ya? Luego, el pulmón. Estimulaba la acetilcolina, bloqueo su receptor y lo que voy a hacer es una broncoconstricción. O como es, perdón, voy a inhibirlo, voy a hacer una broncodilatación. Pregunto, si el broncodilata, ¿para qué tipo de broncoespasmo va a ser útil? ¿Qué me responde? Nadie responde. EPOC, ¿Por qué? Bien, Fernández, ¿por qué? porque en EPOC ocurre una broncoconstricción y necesitamos relajarlo, ¿no? Inhibir. Ya, ahí alguien en el chat me puso asma. Ahora me atiende. Cuando yo hablo de asma, estoy hablando de un agente que ha provocado la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ok? Polvo, polen, pelos, todo aquello. Cambios de temperatura, hormonas, fármacos. Sin embargo, en la broncoconstricción por EPOC, el responsable o el agente etiológico es la estimulación del sistema parasimpático. ¿De acuerdo? Este broncoespasmo del fumador, no solo los fumadores hacen EPOC, pero es casi un 90% en los fumadores que van a hacer el EPOC. Entonces, en ello
esa broncoconstricción o broncoespasmo es debida a la estimulación del sistema parasimpático. En ellos, si yo bloqueo el parasimpático, va a haber broncodilatación, transformándose este grupo de fármacos en broncodilatadores de primera elección, ¿ok? En asma bronquial. ¿Quiénes son esos fármacos? Bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio. Ya son los más utilizados. Los vamos a hacer en aerosol o ahora tenemos una forma farmacéutica nueva que se hace ya no el aerosol, sino se absorbe la medicación mediante un dispositivo especial que es más fácil de administrar. Pero mi pregunta era, ¿para qué tipo de broncoespasmo? En EPOC vamos a decir primera elección. Pero si a un paciente asmático le administramos estos fármacos, ya sea bromuro de hipatropio, oxitropio, tiotropio, no va a salir del cuadro. ¿Por qué? Porque el asmático responde a los receptores beta. El asmático responde a los receptores beta y vamos a usar en ello un agonista adrenérgico beta 2 mayor a beta 1. ¿De quién estaré hablando? ¿El salbutamol? Salbutamol, perfecto. Ese grupo de fármacos sí. Ojo, siempre voy a usar un agonista beta 2 en asma, sí. Puedo usarlo combinado con un hipatropio, oxitropio, un antimuscarínico, sí. Eso hace que responda mejor todavía en muchos casos, ¿de acuerdo? Pero ahí es muy claro. Broncoespasmo por EPOC, primera elección antimuscarínico. Broncoespasmo por asma bronquial, primera elección agonistas beta 2. Puede acompañarse y ser coadyuvante un antimuscarínico, sí. ¿Quedó clarísimo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos. Ya, a nivel gastrointestinal, aquí probablemente es su indicación estrella de este grupo de fármacos. ¿Por qué? Porque los receptores muscarínicos abundan en el intestino. Y nosotros habíamos visto que un agonista muscarínico aumentaba peristaltismo intestinal. A un antagonista, ¿qué va a hacer? Disminuye peristaltismo intestinal. Si disminuye el peristaltismo intestinal, disminuye las secreciones de ácido clorhídrico, las secreciones gastrointestinales, incluso el tono a nivel de ¿qué se llama? A nivel estomacal, a nivel gástrico. ¿Para qué usarían si disminuye el peristaltismo intestinal? ¿Para qué usarían? Para dolores crónicos, doctora. ¿Cólico, doctora? Ya. Sí, cuando el intestino, cuando hay dolor cólico, el intestino me duele, ¿no? Y el paciente llega dolorido. Ok, ahora vamos a pensar un poco. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuáles son las causas del dolor tipo cólico? A ver, nómbreme 20 causas. Ya parece que voy a hablar sola. Me puede doler porque tengo una transgresión alimentaria, porque justo anoche comí, no sé, un chocolate con una torta, con gaseosa, con algo que estaba en mal estado, que se fermentó. Me hace dolor estomacal. Ok, puede ser un dolor premenstrual, puede ser un disconfort abdominal por falta de flora, candidiasis, puede ser una infección ¿Parasitosis? parasitosis, bien, puede ser un apendicitis o no puede ser. Sí, y para yo utilizar un antimuscarínico y calmar el dolor tipo cólico, puede ser cólico intestinal, puede ser cólico biliar, puede ser cólico renal, para los 3 cólicos sirve. ¿Qué es necesario e imprescindible hacer primero? Pues lo más imprescindible es tener el diagnóstico. ¿Por qué?
Porque si yo utilizo este fármaco, este grupo de fármacos que me va a disminuir mi dolor en el paciente, luego cuando vengamos a hacer las maniobras para descartar una apendicitis, el paciente no va a tener dolor, ¿ok? O sea que para yo utilizarlo, este grupo de fármacos antimuscarínicos, imprescindiblemente yo tengo que tener el diagnóstico cierto. Ya, si yo lo utilizo y fuese una apendicitis, por ejemplo, o una torsión de intestino o una obstrucción, pues va a pasar momentáneamente el dolor, más al momento de hacer las maniobras, el paciente no va a tener dolor, ¿de acuerdo? Puede enmascarar un abdomen agudo el uso de este grupo de fármacos para controlar el dolor tipo cólico, sí, gran problema. Entonces, antes de usarlo, yo tengo que tener la idea del diagnóstico de mi paciente. ¿Siempre le viene este dolor? Sí, cada que como comidas grasas con una cerveza más un chocolate de postre. Probablemente es un cólico biliar. Habrá que estudiar esa vesícula biliar. Habrá que descartar un apéndice. Habrá que preguntar frecuencia de evacuación del paciente. Habrá que evaluar intestino primero. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? En la práctica lo que ocurre es que el paciente que tiene dolor intestinal, estomacal o abdominal, para no ponerle un lugar exacto, ¿qué es lo que hace antes de venir al médico? Hello. Se automedica. Ya va a ir a la farmacia, viera muy bien y ese paciente va a llegar ya medicado. ¿Y qué le van a dar en la farmacia? Para el dolor, pues le van a dar un antimuscarínico que conocen que sea de vía oral y usual, un Viadil, un Sertal, esos son nombres comerciales que los tenemos ahí en la punta de la lengua porque fácilmente se los dan al paciente y el paciente los aprende. Ellos son antimuscarínicos, ¿ok? Y a veces el paciente empieza con dolor y ya viene medicado, le dura 8 horas, repite cada 8 horas, después le dura 6, y resulta que ya es tercer día y el dolor fue ya insoportable, ya está el abdomen en tabla. Probablemente era un apéndice y ese apéndice se nos ha hecho peritonitis, ¿de acuerdo? O sea que puede enmascararme el uso de estos fármacos, patologías abdominales, sí. Prohibido usarlo si no se tiene el diagnóstico cierto, ¿de acuerdo? O lo más cercano posible. Es una apendicitis, hemos hecho las maniobras y es un apéndice y el paciente ha comido recién, entonces tenemos que esperar que vacíe para poder operarlo. No lo voy a dejar con dolor, más ya tengo mi diagnóstico, controlo el dolor hasta el momento de poder entrar a quirófano. ¿Se entendió? Sí, Sí, profesora, doctora. gracias. Ya. Fíjense ustedes que así como disminuye peristaltismo, disminuye también la producción de ácido clorhídrico. ¿Para qué me sirve disminuir el ácido clorhídrico? Me sirve para gastritis y estos fueron los primeros fármacos que se utilizaron como antiulcerosos, ¿ya? No son antiácidos, los antiulcerosos, ya los vamos a revisar, son los fármacos que disminuyen la producción de ácido clorhídrico. Eso es lo que hacen los antiulcerosos. Y estos antimuscarínicos fueron los primeros antiulcerosos que se utilizaron. ¿Quiénes son ellos? La telencepina y la pirenzepina, ¿de acuerdo? Ya no se usan básicamente, pero sí lo vamos a estudiar en la clasificación cuando veamos antiulceroso, telencepina, pirenzepina. Después de ellos aparecieron ya los antihistamínicos H2 como ranitidina, famotidina y finalmente los inhibidores de bomba de protones que fueron bastante más efectivos, ¿de acuerdo? Pero este grupo siempre fue el primero que se usó. ¿Disminuye la producción de ácido clorhídrico? Sí, pero no en alto porcentaje. Entonces tenían muchos efectos adversos y no eran tan eficientes. Bien, entonces esta es la indicación de oro.
Los antimuscarínicos también se les llama antiespasmódicos o parasimpático-líticos. Son todos sinónimos. En la vejiga lo que vamos a ver es al detrusor de la vejiga. Acetilcolina estimulada, ahora va a inhibir. Si inhibe al detrusor de la vejiga, lo va a relajar, lo va a ver, estimula, inhibe. Va a inhibir, ¿está bien? Al detrusor de la vejiga y eso hace que se relaje el detrusor y que el esfínter se cierre. Relaja el detrusor, cierra el esfínter, eso disminuye la micción. Si disminuye la micción, ¿para qué lo vamos a usar en pacientes con incontinencia urinaria? Más no es que todas las incontinencias urinarias van a ser controladas con un antimuscarínico. Error, ¿ya? Porque lo que tengo que ver es por qué hay incontinencia urinaria. Y de acuerdo a eso, porque hay incontinencia urinaria, es que nosotros vamos a ir solucionando el problema del paciente. Si es un descenso de vejiga, si es una hiperplasia prostática, eso es lo que hay que ir solucionando, ¿de acuerdo? Pero este grupo de fármacos sí nos ayuda cuando es por baja tonicidad, ¿ya? Esa incontinencia o como es por mucha tonicidad la incontinencia urinaria. Por ejemplo, en una eneuresis nocturna, en este pacientito que es un niño, ya controlaba los esfínteres y de pronto deja de controlar. Pero no es que me va a controlar una retención urinaria, una incontinencia urinaria. Para ello hay que ver la causa primero y sobre eso trabajar. Bien. ¿Se va entendiendo o van durmiendo? Se entiende, doctora. Se entiende. Ya. A mí me aburre sentarme a dar clases aquí. Me gusta más moverme en mi clase. Bueno, entonces ya tenemos gástrico, ya tenemos vejiga. En el ojo vamos a bloquear los receptores del músculo liso del esfínter, por lo tanto él se relaja y produce una dilatación en la pupila y es la midriasis. Acuérdense que de los antimuscarínicos, la droga tipo se llama atropina. Y yo les he contado siempre que la atropina se utilizaba desde la antigüedad en extracto. Las mujeres se ponían el extracto de esta planta y las pupilas quedaban dilatadas, midriáticas. Para ellas eso era un sinónimo de mujeres bellas. Mujeres bellas tenían las pupilas dilatadas. No veían bien porque dilata la pupila, hace midriasis, pero trastorna la acomodación del cristalino, dando ciclopegía, una déficit en la acomodación en el cristalino, ¿de acuerdo? O sea que estos fármacos a nivel ocular hacen midriasis. Si hacen midriasis, significa que la pupila se dilata y le permite al oftalmólogo hacer fondo de ojo. Más, ¿cuál es el problema acá? El problema es que suben la presión intraocular, ¿ya? Entonces está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma, ¿bien? Dificulta su drenaje en el humor acuoso, entonces pacientes con glaucoma contraindicado. Más su principal indicación aquí es para hacer el estudio de fondo de ojo. ¿Cuáles vamos a usar? En colirio vamos a utilizar tropicamida y ciclopentolato. ¿Ya? Vamos a usar tropicamida y ciclopentolato solo de uso oftalmológico y siempre y cuando el paciente no tenga glaucoma. ¿Ya? Bien, ¿qué reacción adversa? Cuando el oftalmólogo te va a pedir que te va a hacer fondo de ojo, te va a decir, la próxima vez que usted venga, le voy a hacer fondo de ojo, va a venir acompañado porque vamos a poner unas gotas donde usted por unas horas no va a poder enfocar bien, no va a poder conducir su auto si es que usted ha venido en auto, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una recomendación extremadamente importante. Eso va a revertirse, pero de momento sí va a haber un trastorno en la acomodación. A nivel de las glándulas, este efecto es bien interesante
Glándulas sudorípadas. ¿Qué pasa si en glándulas sudorípadas yo voy a inhibir? Las que estimulaban, que eran los agonistas, más sudoración. Pero si yo inhibo, bloquea completamente la sudoración. Si bloquea completamente la sudoración, ¿qué va a pasar con ese paciente? Su temperatura empieza a elevarse y estos pacientes hacen hipertermia o se sienten calientes y no es una hipertermia de decir, wow, qué fiebre, porque tampoco van a transpirar posterior a la fiebre. Hay un calentamiento porque bloquean las glándulas sudorípadas, aumenta el calor. Cuando el paciente está recibiendo este fármaco, siente ese calor terrible, ¿ya? Para que nunca se les olvide, nuestro amigo que se llama Litter, farmacología de Litter, él te dice, para que no se olviden los alumnos, paciente con atropina, o él le llama atropinizado, o sea que está recibiendo atropina, está rojo porque hay vasodilatación, seco porque vamos a bloquear todas las glándulas de secreción y loco porque es estimulante del sistema nervioso central, ¿ok? Entonces, a nivel de las glándulas sudorípadas, bloquea y hay aumento de calor. No hay cómo disipar el calor, bloqueo la sudoración, el paciente aumenta su temperatura. Pero, ¿qué va a pasar si yo bloqueo las glándulas salivales? Este efecto con atropina es muy marcado, ¿ya? ¿Y para qué me sirve bloquear todas las glándulas salivales? Me sirve para poder intubar al paciente y que no se broncoaspire, porque si yo voy a intubar al paciente, le hago su pérdida de conciencia, relajo los músculos de la respiración y rápidamente meto el tubo para meter oxígeno. Y ese paciente va a estar inconsciente. Entonces, ¿qué riesgo hay? Nuestras glándulas salivales son muy activas y si el paciente está inconsciente y acostado, intubado, no podrá tener un reflejo de la tos y la saliva se está yendo por la laringe y no hacia el estómago y se va a broncoaspirar. O sea que una indicación de oro de la atropina en ampolla es bloquear las secreciones salivales para evitar la broncoaspiración en un paciente que va a ser intubado, ¿de acuerdo? Decimos siempre también medicación como medicación preanestésica, pero me tienen que saber para qué. En medicación preanestésica es para bloquear toda la salivación, a modo que el paciente al intubarlo no se broncoaspire, ¿ya? Es indicación de oro. Fíjense ustedes que cuando van a atender algún familiar, algún paciente que fue operado, de pronto lo único que él te pide, tú le estás cuidando, que tiene una sed extrema. Se le seca la lengua como la de un loro. ¿Por qué? Porque atropina provocó la sequedad y es extrema. Y ya cuando el paciente tiene conciencia, lo único que quiere es tomar agua, aunque sea que le moje con un algodoncito los labios y el médico dijo nada de agua hasta que no hayan pasado tantas horas, ¿verdad? Entonces, esa es una indicación de oro de atropina. Decimos que es medicación preanestésica para secar las secreciones salivales y eso va a evitar la broncoaspiración durante la intubación. Otra indicación de oro también a nivel ocular, dijimos que va a ser midriasis para hacer fondo de ojo. Otra indicación de oro de atropina es cuando hay una bradicardia severa porque ella estimula a corazón. Esas son las principales indicaciones. Y obviamente si el paciente se nos ha intoxicado con un órgano fosforado, que es agonista muscarínico, quien es su antídoto de lujo, es atropina, como fármaco de mecanismo de acción opuesto, ¿no? Y decimos que su tratamiento es casi hasta intoxicación atropínica. Eso como indicaciones de oro en cuanto a atropina. ¿Ok? Atropina es mi droga de oro, vienen ampollitas solamente no, 1 miligramo por ml. Atropina también hay comprimido.
El problema de ella es que ella atraviesa barrera hematoencefálica. Y si yo la quiero en comprimidos para el dolor tipo cólico, siempre voy a preferir uno que no atraviese barrera hematoencefálica. Pero atropina siempre usamos antes como antiespasmódico. Hoy tenemos derivados de ella que lo que le hemos hecho es hacer que tengan carga eléctrica y al tener carga eléctrica, entonces carga iónica, ya no atraviesa barrera hematoencefálica y esa es una ventaja sobre atropina, ¿ya? Bien, entonces glándula sudorípara me sube la temperatura, me bloquea el sudor. Salivale, el paciente seco, seco, seco. Eso favorece la intubación y evita broncoaspiración. A nivel lagrimal también hay una sequedad importante, ¿ok? Bien, luego el sistema nervioso central. En sistema nervioso central, de pronto, independiente de que bloquea al receptor de acetilcolina, acuérdense que los agonistas elevaban acetilcolina y usábamos en el Alzheimer, ribastimina, donepezil o galantamina. Acá yo esperaría lo contrario, porque yo voy a bloquear los receptores. Sin embargo, se ha visto que la atropina como tal, ella es estimulante en sistema nervioso central, ¿ya? A las dosis habituales, si los revisan ahí, básicamente no hay ni estimulación ni inhibición, pero si yo voy subiendo mis dosis, sí produce una excitación central importante. El paciente está mucho más irritable, está nervioso, está desorientado, inclusive puede tener delirio, ¿ya? Acuérdense lo que nos decía el manual ITER, individuo rojo, vasodilatación, seco porque yo estoy bloqueando todas las secreciones y loco porque estimula el sistema nervioso central. Esa estimulación no es a dosis usual, es a dosis mayor. Y toda vez que un fármaco hace una estimulación sostenida, no la puede hacer indefinidamente. Toda vez que mi cuerpo recibe una excitación sostenida, sobreviene una fase de relajación, ¿ya? Sobreviene una fase de relajación. Entonces, eso pasan a ser los efectos en sistema nervioso central en acetilcolina. Por todo lo que hemos dicho, si hacemos un resumen, ¿para qué usaríamos? Vamos por parte, órgano por órgano. Bloqueo de hiperactividad parasimpática, obviamente, si él es antimuscarínico, toda vez que una actividad parasimpática esté elevada, pues yo la voy a bloquear. Hiperactividad gastrointestinal, estamos hablando de, no cambia la diapositiva. ¿No está cambiando la diapositiva? No, doctora, no está cambiando. No, doctora, se quedó en acción indirecta. Porque yo la estoy cambiando, ¿no? Y ahorita se va a cortar, queda menos de un minuto. A la persona muy agradecida, yo que me creó la reunión, por favor, o volvemos a ingresar a la misma, ya en 30 segundos, a ver qué. Y me tienen que permitir que yo haga los cambios, porque si no me permiten no va a cambiar y bueno, va a ser un poco aburrida la clase, pero creo que todos la tienen estas láminas, ¿no? La idea es entenderlo, nada más. ¿Pero por qué? ¿Pero al comienzo estaba cambiando o no? Se quedó en la Hola, primera imagen, doctora. No ¿en cambió. serio? Sí. Y acá yo cambiando feliz y contenta. Bueno, nos las tenemos que aguantar, que vamos.
Ya, vamos a seguir, pero me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla. Bianca, si me puedes ayudar. Enseguida, doctora, la hago anfitriona. Gracias. Y toda la semana va a ser así, ¿no? Y tenían examen mañana y jueves. Ok, ya soy Ya está, anfitriona. doctora. Gracias, mamita, muy amable. Admitir a todos. Van entrando hasta el último minuto de clase, son muy bellos, mis alumnos. O sea que no vieron todo lo que yo hablé. No, doctora, no soy yo nada. No. Pobrecito. Y bueno, se la... Ahora los participantes pueden ver su aplicación, dice. ¿Ahora la ven? Sí, doctora. Sí, Doctora, se ve. Bueno, ahí te he visto, ¿cómo estás? Voy a ir admitiendo a los demás. ¿A qué hora tienen la siguiente clase? 3:15, doctora. Mm, Y no nos va a echar la profesora hoy día, ¿no? Ya. Entonces estamos en aplicación. Hemos visto órgano por órgano. ¿Qué pasa en corazón, en pulmón, músculo liso intestino, glándulas salivales, sudorípada, en la vejiga, en el ojo y en sistema nervioso central? Más quiénes son sus indicaciones de lujo acá. Ay, esa sala de espera me mata. Admitir. Ya. El bloqueo de la actividad parasimpática, obviamente, cuando estemos usando un fármaco, por ejemplo, agonista muscarínico. Luego habíamos visto en los casos de hiperactividad gastrointestinal. ¿Qué es hiperactividad gastrointestinal? Dolor tipo cólico, heces diarreica. Repito, ¿para qué tipo de dolor? Cólico intestinal, cólico biliar, cólico renal. Siempre y cuando hayamos descargado un abdomen agudo, ¿ya? Eso es extremadamente importante. Antes descartar tu abdomen agudo, por eso no puedes dar un antiespasmódico a tu paciente porque te llame por dolor de panza, porque no lo has tocado, no has hecho tu buena evolución, no has eh, visto al paciente para poder haber descartado un abdomen agudo, ¿de acuerdo? ¿Para qué más lo vamos a usar? En broncoespasmo. ¿Qué tipo de broncoespasmo? EPOC en primera elección. Si voy a usar en asma, yo les decía que en asma es coadyuvante de los agonistas beta 2 mayor a beta 1. Aquí dice medicación preanestésica. ¿Quién me lo explica por qué y para qué va a ser útil? En medicación preanestésica. Porque disminuye la secreción salival y para que el paciente sea intubado y no tenga una broncoaspiración. Perfecto, perfecto, Dani. Muy bien. Esa es la respuesta. A nivel oftalmológico, fondo de ojo, más hay que tener en cuenta que eleva la presión intraocular. A nadie le deseas elevar la presión intraocular y va a haber trastornos en la acomodación. Luego, a nivel cardiovascular, solo en bradicardia extrema y de origen vagal. Solo bradicardia extrema de origen vagal. Y también va a ser usado en Parkinson. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan un poquito Parkinson, nosotros tenemos la vía nigroestriada. En núcleos de la base, la vía nigroestriada tiene como neurotransmisor a la dopamina. Y si yo intento buscar una fisiopatología en Parkinson, vamos a decir que tenemos una destrucción de la vía nigroestriada. Se destruyó por estrés oxidativo, por un tipo de sinucleínas, que son unas proteínas, y la dopamina disminuye la dopamina, y el paciente empieza a tener un temblor en reposo y unas etapas de rigidez, ¿ok? Y tiene su caminar característico, su fascia característica. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que hacía la dopamina era que el paciente pueda darle la orden al movimiento
de que no se mueva mi músculo en reposo, sino, hay estas admisiones ya. Yo voy ahí moviendo mis músculos de acuerdo a lo que yo voy pensando y le doy una orden. Y acá lo que no voy a tener es la dopamina baja. Y yo tengo un movimiento. ¿Y quién? Acetilcolina lo que hacía era inhibir a dopamina, inhibe a la dopamina. Entonces yo tengo mis movimientos controlados y no se mueve en reposo mis brazos, mis dedos, que es lo primero que se mueve en Parkinson. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En Parkinson, como la dopamina está baja, se intenta ayudarle y se usa un fármaco que se llama levodopa. Él es un precursor de dopamina. Tiene semivida muy corta y no llega al sistema nervioso fácil. Entonces va con otra enzima, con una enzima, no otra, que es con la descarboxilasa. Entonces, eso hace que haya dopamina y además de que haya dopamina, que dure un poquito más porque la carbidopa, que es la que va a inhibir a la enzima que degrada la dopamina, hace que su semivida sea un poquito más larga, por un lado. Eso como medicación antiparkinsoniana, pero una medicación coadyuvante es bloquearle el receptor a la acetilcolina para que ella no dispare a estímulos que hagan un movimiento en reposo. ¿Ok? O sea que bloquear los receptores de acetilcolina no es que va a mejorar dopamina. No, la dopamina va a mejorarse porque nosotros vamos a administrar un precursor que es la levodopa con la carbidopa, con su enzima, ¿ya? Pero al bloquear los receptores de acetilcolina, lo que nosotros vamos a provocar es evitar ese movimiento involuntario en reposo. ¿De acuerdo? Vamos a decir nosotros que son coadyuvantes en el tratamiento del Parkinson. Es más, muchas veces que ya el Parkinson se instauró, muchas veces el primer tratamiento son los antimuscarínicos. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar el biperideno y el triexifenidilo. Ahorita al final vamos a ver la clasificación completa, ¿ya? La clasificación de estos fármacos, la que a mí más me agrada, es por indicaciones. ¿Cuáles son broncodilatadores? ¿Cuáles se van a usar en úlcera gástrica? ¿Cuál se va a usar en Parkinson? ¿Cuál se va a usar para fondo de ojo? ¿Cuál se va a usar para dolor tipo cólico? Me parece que es la clasificación como más práctica. Es la que nosotros vamos a ver, que la he dejado para el final. ¿De acuerdo? Bien. Cinetosis y mareo. Resulta que en la clasificación tenemos atropina que atraviesa barrera hematoencefálica, nos va a hacer taquicardia, estreñimiento, midriasis, retención urinaria, más ella atraviesa sistema nervioso central. Y hay una hermanita de ella que se llama escopolamina, que también atraviesa sistema nervioso central y es depresora en sistema nervioso central y deprime el centro del vómito y va a ser útil en el mareo y en el vómito por movimiento. A ver, ¿qué es eso? Este paciente se sube a un auto y empieza a vomitar. Generalmente cuando van atrás o van en un ómnibus, aunque no haya comido nada, eso estimula en el octavo par no la rama coclear, sino la vestibular y provoca vómito en el paciente y mareo. ¿De acuerdo? En ese caso, escopolamina es un fármaco de elección. Ojo, si yo tengo un vómito ahora por algo que comí recién y que me cayó muy mal y tengo vómito, uso este grupo de fármacos y no me hace nada, no me bloquea el vómito. El vómito reciente que yo tuve es por algo que comí, irritó mi mucosa gástrica y automáticamente me provocó vómito, ¿de acuerdo? O un vómito y diarrea por una infección intestinal, la toxina agrede y rápidamente vomita el paciente, tratando de sacar fuera del cuerpo todo lo que ingirió el paciente o la misma infección, ¿de acuerdo? Ese es un vómito por
una estimulación de algo que entró en vía oral. Pero este otro vómito es solo por el movimiento. Para ese tipo de vómito, estos fármacos son de primerísima elección. La escopolamina es el más utilizado. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya van viendo mis láminas, ¿no, criatura? Ah, esto era lo que yo les dibujaba y les intentaba dibujar en las clases. Acá tenemos el ojo. Fíjense ustedes que acá está el iris, ¿ya? Y este fluido tiene que ir de la cámara posterior hacia la cámara anterior, ¿ya? Y ahí tiene sus protuberancias, pues. Y esta masa ciliar es la que si se contrae, se viene para acá, esto va a fluir fácilmente. Eso es lo que hacían los agonistas muscarínicos. A esta masa ciliar la estimulaba, se hacía más pequeña y el humor acuoso podía ir de cámara posterior a cámara anterior y drenaba sin problema. Si esto se juntó y no favorece el drenaje, estoy hablando de un glaucoma de ángulo cerrado, cuando no hay nada de drenaje, ¿ya? Entonces, glaucoma es el aumento de la presión intraocular. ¿Qué tipo de glaucoma hay? Habíamos dicho ángulo abierto y ángulo cerrado. Esto no hay nada de drenaje, provoca mucho dolor, provoca ceguera y es una emergencia. Mientras que el glaucoma de ángulo abierto muchas veces no produce dolor y el paciente puede tener glaucoma hace años y ni siquiera haberse dado cuenta. En el mejor de los casos hay un poquito de dolor de cabeza, ¿ya? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte. Ah, doctora, quería decirle que no cambió la diapositiva, o soy solo yo. No, Nunca. yo las cambio, les aseguro, y bonita mi gráfica, pero Quedó en una diapo rosada. Sí, puede ser la primera, ni modo, criatura. Yo la estoy cambiando y estoy de anfitriona y dice acá que estoy compartiendo la pantalla. Qué horror. Bonita era mi diapositiva esta. Bueno, ni modo. Hace rato pasó igual, ¿no? Sí, doctora. sí, doctora. Y ahí no están viendo nada. Se ve la diapositiva rosada al principio. Creo que tiene que dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. A ver, dejar de compartir. Compartir de nuevo. Ahí, Sí, ahora se ve un Ya, esquema. sí, ya cambió la diapositiva, doctora. ya. Voy a hacer la clasificación ya que está esta diapositiva. Si no cambia, me avisan antes que siga hablando. Yo hablando de mi imagen ahí del ojo y ustedes no me ven. Ya. Como les dije yo que íbamos a ir clasificando este grupo de fármacos. Estos naturales son interesantes. ¿Por qué? Porque atraviesan barrera hematoencefálica. Si atraviesan barrera hematoencefálica y yo lo quiero por un dolor cólico, por una vejiga, no me interesa porque va a tener muchos efectos adversos, ¿verdad? Pero atropina es un fármaco de oro. Yo les puedo decir, denme 4 indicaciones de oro de atropina, polla. O el paciente si se intoxicó con órgano fosforado, si tiene una bradicardia extrema sinusal, si tiene medicación preanestésica para bloquear la salivación, puedo usarlo para hacer una midriasis, ¿no? Esas son sus indicaciones de oro. Hoy en día la usamos solo en ampollitas, ¿no? 1 miligramo ml. Escopolamina atraviesa barrera hematoencefálica y la podemos utilizar para esto de los mareos y vómitos en movimiento, ¿ya? Sí necesito, para tener ese efecto, que atraviese barrera hematoencefálica. Y la hiosiamina también se utiliza, pero el problema es que atraviesa barrera hematoencefálica. Semisintético, de acá se sacó la estructura y se hace un poquito de cambio y pierde la liposolubilidad elevada de la atropina. Entonces se van a administrar, ninguno se va a absorber al 100%, pero no van a atravesar barrera hematoencefálica, ¿ok? Y ahí les decía yo que esto lo estudiamos de acuerdo a su aplicación clínica.
Y tenemos los anticolinérgicos generales, yo le llamaría los antiespasmódicos para el dolor tipo cólico, sea cólico biliar, sea cólico renal o sea cólico intestinal. ¿De quién estamos hablando? Un nitrato de atropina, omatropina, que la deben conocer como buscapina, metilbromuro D. Fíjense que todo lo que es metilbromuro es para dar cargas eléctricas, pero todos ellos derivan de atropina. La butilescopolamina, novatropina, propinoxato es el Viadil, lo conocen con ese nombre comercial. No, propinoxato es el Sertal, perdón. Y la pargeberina creo que es el Viadil. Esos son los nombres más usuales para ustedes en cuanto a nombres comerciales de los antimuscarínicos o anticolinérgicos o antiespasmódicos, más sus principios activos son esos, ¿ya? Broncodilatadores, habíamos visto que eran de primera línea en la época, coadyuvante en broncoespasmo de asma bronquial, 100 y 50 microgramos, bromuro de hipatropio en cada PAF, biotropio, oxitropio, ¿no? ¿Verdad? Luego, para los oftalmólogos, para hacer el fondo de ojo, ciclopentolato, tropicamida. Como antisecretor gástrico, pirenzepina, telencepina ya no se utiliza. Superiores fueron el grupo de ranitidina, anti-H2O y hoy en día los IBP. Antiespasmódicos de la vía urinaria, el flavoxato y el prifinio. ¿Eso para qué? Disminuyen este peristaltismo en uréteres, principalmente cuando hay infección urinaria, ya y a nivel de la vejiga. ¿Para qué yo lo usaría? Si la infección es urinaria, ¿en qué me sirve? El que me sirve es el antibiótico, pero siempre que la infección urinaria es a repetición, yo necesito tomar muestra del paciente, hacer examen general de orina y después un cultivo, si es que es a repetición. Entonces son las 6 de la tarde y mañana recién vamos a hacer ese estudio porque se hace con la primera orina de la mañana. ¿Qué hacemos? Calmamos el dolor a la paciente, no va a interferir en su examen de orina. Al día siguiente toma la muestra, hace su examen general de orina, hace su cultivo y recién empezamos el antibiótico, ¿ya? Eso me permite entonces controlar el dolor en vía urinaria antes de iniciar un tratamiento antibiótico para que sea tomada su muestra y además de tomada su muestra, que sea hecho un cultivo si las infecciones urinarias son a repetición, ¿de acuerdo? Bien, luego antiparkinsoniano, triexifenidilo y biperideno. En realidad son coadyuvantes del Parkinson. Esa sería la clasificación básicamente que más me agrada en, ¿qué se llama? En antimuscarínico. ¿Cambió mi diapositiva? Sí, doctora, cambió. Ya, ok. Fíjense acá que tengo, estos son los nuevos inhaladores de polvo seco, se llaman. El gran problema en el aerosol es que vos tienes que hacer una inspiración profunda y jalar el gatillo al mismo tiempo y aún así no llega mucho. No hay una buena técnica, el paciente está con broncoespasmo. Estos inhaladores de polvo seco son mucho más caros, pero están fantásticos. Acá se pone el paciente la boca y solo va a hacer una aspiración. Dentro, si esto se abre, aquí se pone una cápsula que uno ve los granulitos que hay en la cápsula y es muy porosa la cápsula. Y cuando hace la aspiración, desaparecen todos los granulitos de la cápsula. Es interesantísimo. Llega a mayor dosis, no tienes el gas propelente, que en muchos pacientes el gas propelente era responsable de hacer a veces más crisis o que no lo tolere el paciente. Bien, entonces son inhaladores de polvo seco con excelente aceptación del paciente y probablemente una mejor llegada del fármaco al sitio de acción, ¿ya? Estos inhaladores de polvo seco tienen muchas ventajas. No preciso esa coordinación entre inhalar profundamente y jalar, muy uniforme la dosificación. El depósito pulmonar es superior al de los inhaladores, o sea que llega más fácil de manejar.
no utiliza estos gases que a veces son los contaminantes o que hacen más crisis. El inconveniente es que es variable, ¿no? Esa aspiración depende de qué fuerza usó el paciente. Puede haber un poquito de dificultad para usarlo, pero es hasta que el paciente lo aprende. Yo lo que he visto es que es bastante mejor. Bueno, si no hay ese polvo seco y vamos a usar el inhalador y el paciente no tiene buena técnica o es un niño, ¿qué hacemos? Estas son las llamadas cámaras de inhalación. ¿Cómo funciona? Vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a poner la boca del paciente, lo vamos a cerrar, esto lo apretamos un poquito y queda un vacío. Y aquí está el inhalador. Jalamos el gatillo 2 veces y el gas queda acá y el paciente se queda respirando aquí por 2 a 5 minutos. Entonces, en la medida que él va respirando, el principio activo va ingresando hacia el pulmón. Estas se llaman aerocámaras. Hay de muchos modelos y son muy personalizadas para cada paciente, ¿de acuerdo? Pero no favorece mucho en pacientes que les dificulta hacer ese juego de inhalar y jalar el gatillo y superior a ese todavía están estos inhaladores en polvo seco, ¿no? Bueno, esto es lo que les mostraba a nivel cardíaco, vaso, ya todo eso hemos visto. Hemos visto sus aplicaciones terapéuticas. Este era el ojo que les mostraba. Fíjense que este es el iris, tiene su masa ciliar. Esa masa ciliar, si yo la contraigo, esto se viene para arriba y para abajo y favorece el drenaje del humor acuoso. Era lo que hacían los agonistas muscarínicos como la pilocarpina, ¿ya? Por eso es que favorecían la presión intraocular. Los glaucomas en ángulo cerrado, no hay nada de drenaje, muy doloroso, emergencia. Y el ángulo abierto ese es más crónico que muchas veces no da ni síntomas. Si yo estimulo al músculo radial del iris, voy a hacer midriasis. Si estimulo el esfínter del iris, voy a hacer miosis. Y si estimulo la masa ciliar, hace que se acomode mejor el cristalino. Bien, estamos justo 13:15, pero entramos no sé a qué hora. ¿Cómo nos vamos a organizar? Yo les voy a dar solo teoría por acá, porque ¿qué práctica puedo hacer yo por este medio? A ver, explíquenme ustedes porque está complicado. Sin embargo, vamos a esperar, a ver, tienen reunión hoy día las autoridades, a ver qué van resolviendo, ¿ya? Pero el examen oral que tenían para mañana, los de martes, será para el otro martes. Vayan estudiando porque el temario va en aumento también. Lo mismo los de los días jueves, ¿de acuerdo? El siguiente tema está para días jueves. Hacemos estos fármacos bloqueadores neuromusculares. Hacemos bloqueadores neuromusculares y después ya voy a entrar a adrenérgicos, agonistas adrenérgicos. Vamos a ver vasoactiva. Preguntas. Está entrando Edith Burgos, ya estamos yendo, ¿no? Y él está entrando. ¿O no empezó la otra clase? Doctora, Sí, de dígame. estos fármacos no vamos a ver la farmacocinética. Normalmente yo les doy la farmacocinética cuando alguno es extremadamente importante, que sufre un ciclo enterohepático o que todo se biotransforma. Normalmente en su farmacocinética es su absorción cuando damos en vía oral, su fenómeno de primer paso, su distribución y su eliminación. Voy a pasarles ahora una práctica y ustedes van llenando y ahí sí les digo, a ver, hágame un tratamiento para el Parkinson y ahí van a ir ubicando las dosis y la presentación de los fármacos. Ya les voy a pasar el texto de la guía completo y ya esta parte van a ir revisando y ya profundizando cada fármaco. Por ejemplo, hipatropio, oxitropio, ahí farmacocinética no tenemos, la acción es tópica o local. A nivel ocular, ciclopentolato, trixifenidilo, tampoco hay farmacocinética. Sí, en los antiespasmódicos
que son todos de semivida corta. El efecto te dura 6 a 8 horas y se va todo por el riñón. Biotransformación es hepática usual, ¿ya? No hay algo para yo decir, no, acá tengo mucha biotransformación o es nefrotóxico. De momento, en estos fármacos no hay. Lo que van a usar de acá es atropina, solo en esos casos especiales, el terapista en bradicardia extrema o el emergentólogo, lo va a usar el oftalmólogo, el anestesiólogo. Lo que ustedes sí van a usar mucho son los antiespasmódicos, ¿ya? El antiespasmódico, donde la recomendación siempre diluido y lento para evitar todos sus efectos adversos, pero no tiene un parámetro. Solo en farmacocinética nos detenemos cuando hay algo bien importante, ¿no? Que tenga mucha biodisponibilidad o muy poca o que tenga una interacción farmacocinética. Bien. ¿Algo más? ¿En preguntas? Y el otro profesor ya empezó la clase todavía. ¿Qué clase tienen ahora? Hello. Semiología y fisiopatología. Bueno, sí, los